Listo, seguimos entonces, segundo capítulo. Estamos estudiando Mishneh Torah, leyes de Teshuvah. Según Rambam, aclarándonos, ampliando, enriqueciendo toda nuestra concepción al respecto. Todos los argumentos de la Torah escritos. Ahora entra en una definición ahora un poco más puntual, más definida. Tenemos en cuanto a una Teshuvah completa, una Teshuvah integral. Y pregunta que cuál es esta Teshuvah. ¿Cuál es esta Teshuvah? Y dice que es cuando se presenta frente a alguien la posibilidad de cometer una transgresión que ya había cometido y pueda volver a transgredirla, pero desiste y no lo hace porque volvió en Teshuvah y no por temor a la debilidad. Entonces, ¿cómo es esto? Si alguien tiene una relación prohibida, como por ejemplo con una mujer y después de un tiempo nuevamente se encuentra con ella, estando solos en una habitación y su amor por ella y su fuerza por su cuerpo, su deseo hacia ella continúa de la misma forma y se encuentra entonces en el mismo lugar donde había cometido la transgresión inicial y se repiten todas las condiciones. Lo que quiere mostrar es que se repiten todas las condiciones nuevamente y en ese momento este desiste y no transgrede. Aquel es un Baal Teshuvah, ¿sí? Un arrepentimiento, logró un arrepentimiento integral, completo, una Teshuvah Gamur, ¿sí? Y dice, es lo que expuso en este caso Rey Shlomo cuando dijo, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, Kohelet o Eclesiastés 12:1. ¿Y para qué? Para arrepentirte, ese es el propósito. Si un individuo retorna, ahora, otro caso, si un individuo retorna recién en los días de su vejez, cuando le es imposible hacer lo que él hacía antes, ¿sí? Ya que por razones obvias, por motivos obvios, ya su fuerza no es la misma, sus deseos no son los mismos, sus competencias no son las mismas, sus actitudes y sus aptitudes no son las mismas. Esto es obvio. Entonces, pero a pesar de esto, y a pesar de no considerarse entonces esta acción, porque ahora tiene las condiciones para arrepentirse, para no hacerlo, sin embargo, es una teshuva destacada, ya que ello tiene validez y es considerado aún un Baal teshuva, o sea, que se arrepintió. Incluso si cometió transgresiones todos los días de su vida y volvió en Teshuvah, o sea, retornó a Hashem en los días de su muerte, ya en sus últimos días, murió así, de esta forma, todas sus iniquidades son perdonadas, como expone, Cogelet también 12:2 y dice, hasta que se oscurezca el sol. ¿Y qué significa esto? Es decir, el día de tu muerte, cuando se oscurezca el sol. O sea, que el que recuerda a su creador y retorna a él antes de su muerte es perdonado. Entonces, impresionante este concepto, porque uno pudiera, las personas eh, ancianas o en edad avanzada, pudiera considerar, no tuve la mejor vida, no fui el sadik de los sadikim, no hice lo mejor en mi vida, y se martiriza, se autoflagela, los días de su muerte ya, cerca de su muerte, no necesariamente tiene que estar muriendo, sino ya está muchos años de vida y ya sabe que le queda poco en este mundo y considera que no es necesario, que ya está perdido todo. No es así. Boreolán, inmensa misericordia, grande en amor y en bondad para sus hijos, dice que hasta que se oscurezca el sol, y refiriéndose hasta que tengas vida todavía, hay chance, hay oportunidad. Puedes arrepentirte, puedes hacerte teshuva de tu corazón y buscar a tu creador aún en los días cerca de los días de tu muerte. Y de esta forma puede ser perdonada la persona. No hay barreras, no hay forma, en este caso, excusas para no hacer teshuva. Ahora hay una teshuva un poco más sencilla, un poco más simple. Tenemos una teshuva básica, por decirlo así, no como la primera que tiene toda la fuerza, pero dice que es el que pecó, en este caso, o que el que pecó abandona su transgresión y la parte de sus pensamientos determine que no volverá a cometerlas, como exponen. Entonces, el perverso abandonará su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, Yeshayahu 55:7. Asimismo, que se arrepiente de haber transgredido, como expone, luego de retornar, ¿sí? Me arrepentí y después me enteré de la gravedad de mis transgresiones, o sea, tuvo conciencia de lo que hizo y me golpeé el muslo a causa de su arrepentimiento, de sentir vergüenza y de sentir verdaderamente, entendió lo grave que fue lo que hizo, su arrepentimiento ahora se vuelve más grande. Y de esta forma, es decir, me comporté de una forma que denota sufrimiento, pues que se golpeó el muslo, eso tenemos de Jeremías 31:18.
Dice que sea castigo a su favor quien conoce los misterios, que es Hashem, que jamás volverá a cometer esa transgresión, como expone, ya no diremos más a las obras de nuestra mano, dioses nuestros, pues en ti hallamos misericordia, o haya misericordia al huérfano, Oseas 14:4. Es decir, que no volverá a pecar, debe confesarse con sus labios y pronunciar antes o estas determinaciones que tomó ahora en hacer Teshuvá, en volver en arrepentimiento a su creador. Ahora, esto es otro concepto bastante importante. Cuando dicen en este sentido, o cita este versículo, cuando dicen, y luego de retornar, me arrepentí, donde habla, tenemos una primera Teshuvá íntegra desde el principio. Es más, la conciencia, su meditación en su corazón, su constante conexión con Hashem, lo hizo entrar en ese, vuelvo a repetir esa palabra, en esa conciencia, y fue lo que lo coaccionó a arrepentirse, a sentirse, tener ese sentimiento de corrección, de retornar a su creador. Pero tenemos la otra Teshuvá, donde se arrepiente, pero no tiene ese sentimiento. ¿Sí? Y es lo que dice, luego de retornar, haz Teshuvá, vuelve a tu creador, sabes que las cosas no están bien, no haces lo mejor, te falta, puedes esforzarte aún más, ¿sí? Retorna a tu creador, inténtalo, búscalo, y entonces, ¿sí? No es como, como no tengo ese primer sentimiento, entonces no lo voy a hacer hasta que lo tenga. No, hazlo, inténtalo, busca a tu creador, y entonces retorna a él, arrepiente, dice, y me arrepentí, o sea, posteriormente, entendió, después que me enteré, me arrepentí después que me enteré, ¿sí? Y me golpeé el muslo, o sea, se retornó a Kadosh Baruj Hu, después se arrepintió completo, como la primera Teshuvah íntegra, y se golpeó en el muslo, o sea, entendió la gravedad del asunto. No lo entendió al inicio, pero no fue excusa para retornar a su creador, y es lo importante. Entonces, seguimos derrumbando excusas, sentimientos, y etcétera, que muchas veces juega la mala pasada y busca que no retornes a tu creador. Vemos en reiteradas ocasiones, habla sobre entonces confesarse, cómo retornar y confesarse. ¿Cuál es este concepto de confesión y retorno? Quien hace una confesión verbal, pero no decide abandonar su mala conducta, se asemeja a quien se sumerge en un baño ritual para purificarse, teniendo un reptil que transmite impureza, en este caso, en su mano, cuya inmersión es inútil hasta que suelte el reptil. Asimismo, expone, quien confiesa y abandona las transgresiones, será tratado con misericordia, Proverbios 18:13. Debe detallar entonces la transgresión a confesarse, como expone, en este caso Shemot 32:31, dice que te imploro, dice Akadosh Baruj Hu, este pueblo ha cometido una grave falta, pero no se quedó ahí, y dice, se hicieron un Dios de oro. Es necesario confesar a Akadosh Baruj Hu, transgredido en esto, porque esto nos lleva a una conciencia, ¿sí? A tener una comprensión a nosotros mismos recíproca dentro de nuestro ser, para poder acrecentar nuestro entendimiento, nuestra comprensión de por qué y cómo fue que fallamos y qué tan grave es nuestra falla. Importante que pone el ejemplo sobre si hace un baño ritual con un reptil en la mano. El reptil es la raíz de la impureza en ese aspecto, son tres. Uno de esos aspectos es las raíces de todas las impurezas. En este caso un reptil lo tiene en su mano, por mucho que se sumerja y se asfixia dentro del agua y nunca salga de la mikve, si no soltó el reptil, no vale la purificación. Así como ya hablamos en el capítulo 1, si no hay teshuvá, puede ofrecer en el templo, se podía ofrecer el carnero, el cohen podía expiar por todos en Kippur, hacer las confesiones, pero si no hay teshuvá, no aplica, no le hace absolutamente nada esta situación o esta acción de sacrificio. Lo mismo ocurre con una purificación, ¿sí? Solamente tenerlo en la mente, pero no soltar, no genera en este caso el arrepentimiento completo o la teshuvá o la recompensa X. Entonces es necesario intentarlo, si es difícil, si no se puede, si siente que no puedo, intentarlo y después a través de ese esfuerzo, Akadosh Baruj Hu le dará la oportunidad y tendrá el conocimiento, como decía Ermillahu 31:18. ¿Sí? Después fue que entendió y se golpeó su muslo, después fue que entendió la gravedad de fallar a Akadosh Baruj Hu. Las sendas de la Teshuvah, otro tema, Seif 4.
¿sí? O sección 4. ¿Cuáles son estas sendas? Es de las sendas características de la Teshuvá, el arrepentimiento, lo que el arrepentido siempre clame a Kadosh Baruj Hu para que éste lo perdone con llantos y con súplicas, que dé caridad de acuerdo con sus posibilidades. Es necesario, detrás de la Teshuvá del arrepentimiento, tienen que ir acompañados de acciones. ¿Sí? Si he fallado, en este caso, he fallado en X, Y, yo quiero hacer Teshuvá y hago Teshuvá, tengo que buscar hacer más misbot, incrementar mis misbot para que sean mayores mis misbot que mi transgresión o mis transgresiones. Eso lo trataremos a profundidad más aquí en el libro. Entonces es necesario incrementar nuestros misbot cuando hay teshuvah, ¿sí? Para que de esta forma podamos demostrar a Hakadosh Baruj Hu que verdaderamente estamos arrepentidos o queremos con todo nuestro corazón lograr un arrepentimiento completo y una teshuvah completa. Entonces es necesario que dé caridad conforme a sus posibilidades, que se aleje mucho, dice, mucho de aquello que le haya hecho pecar. Y pecó con el celular, deje el celular. Pecó por hablar con mujeres, deje de hablar con mujeres. Pecó porque, no sé, se paraba tarde, no se pare tarde. Abandone lo que le provocó que fallar y que transgrediera. Amistades, trabajos, lo que sea, es su alma la que está en juego. Abandone aquello que le impulsa, que le lleva, o que le llevó en este caso a pecar, abandone. Dice que cambie su nombre, como diciendo, soy otro, no soy el mismo, aquel hombre que hizo aquel acto. Por eso uno de los requisitos, una de las acciones que son contundentes dentro de las personas, más que todo en el mundo gay, cuando hace conversión, es necesario ser cambiado su nombre para que ya no sea más aquella persona, ahora sea un Yehudí, alguien que verdaderamente quiere actuar conforme a la Torah, que va a estudiar, que se va a comprometer, ya no es el mismo de antes, y va a hacer misbot, va a conectarse con su creador, es otra persona, otra persona. Por lo tanto, ya no es jugado conforme al que era antes. Sí, que ahora eso es lo más fácil, cambiar el nombre. La cosa es la parte de práctica. Como dice, que cambie todas sus acciones para bien. Y esa es la parte difícil, cambiar el nombre, pero cambiar el nombre, que cambie, que modifique todas sus acciones para bien, todo lo que es él en esencia, que lo cambie para bien, encaminándolas hacia la senda de la rectitud y que se exilie de un lugar o de su lugar de morada, que cambie de ciudad, que cambie de país, que cambie de lugar, que se exilie, ya que el exilio provee expiación por las faltas, pues provoca que uno sea sumiso, sea modesto y de espíritu humilde, ya no estás en las mismas condiciones, ya no te sientes en poder de que está todo controlado en la zona, en el área, en la ciudad, en el país, o en la comunidad, en el grupo donde estás, porque ya conoces todo, llegas a un lugar nuevo, te sientes vulnerable, todo tu orgullo, todo baja y de esta forma te ayuda también. Obviamente, exíliate a un lugar donde hay más Torah, incrementa la Torah en tu vida. Todo esto lo tenemos en el Talmud, en Sanedrín 27b, para los que quieren ir a buscar más fuentes, escudriñar y buscar más de todos estos conceptos y toda esta esencia en cuanto a la enseñanza. 6.5. Es sumamente loable que el arrepentido se confiese en público haciéndole saber sus faltas a los demás y que revele sus transgresiones de carácter interpersonales entre el hombre y el hombre, entre sus prójimos, para que hable con sus compañeros y los inste a que lo perdonen. Comentario dice esto, pero es importante esto. Entre el hombre, para que hable con sus compañeros y los instan o los insten a que lo perdonen. O sea, estamos hablando de alguien que tiene el conocimiento de tu posible mal proceder y entonces les aclares si fue que hablaste mal sobre esta persona, tienes que hacerlo en público, confesarlo en los involucrados, para que incluso tu ejemplo cause teshuva en los demás, una forma de seguir y entonces la corrección de ellos también sea mérito para ti. Y sigue desarrollando y dice, decirles, es cierto que he pecado contra tal persona haciéndole tal y tal cosa, es verdad, lo que escucharon, lo que vieron, lo que presumieron, eso es cierto, yo hice esto, hoy retorno en arrepentimiento. Todo el que sea orgulloso y no haga saber, en este caso su transgresión, su falla, sino que lo oculta, su iniquidad, se hace, como dicen, el loco, no pasó nada. Yo me arrepentí, yo no lo volveré a hacer, pero no pasa nada, callado, oculto, su retorno no es íntegro. No es íntegro, como expone, quien oculta sus iniquidades no perdonará, no prosperará. Mishle 28:13. Esto es un concepto muy duro. Lamentablemente mucha gente que se acerca al judaísmo, que quiere imitar el judaísmo, que
se acercan a religiones que se parecen al judaísmo y son personas supuestamente espirituales y supuestamente hablan de Torá, y supuestamente hablan de halajá, y supuestamente hablan de tantas cosas, pero lamentablemente siguen secuelas, siguen, no hay una conversión, porque no hay conversión, no la buscan. Por lo tanto, siguen su vida y siguen sus creencias y sus estigmas, todo solo que con matices, con pinceladas de Torá y un poquito de términos hebreos y todo ese tipo de cosas. Como se ha vuelto muy popular hoy día, porque la gente no quiere compromiso, entonces es mejor seguir jugando a la religión. Pero en fin, no es el tema es que ese tipo de movimientos, ese tipo de, a pesar de que considera que están cerca de Hashem y que hablan de Torah y hablan y enseñan de la Shonará y todo esto, lamentablemente no siguen esos mismos principios. Hacen daño, siguen haciendo daño consciente, inconscientemente, porque traen heridas y las repiten, porque X, ¿sí? ¿Qué quiero traer con esto? Sacar a relucir sus errores, no, entender. Hay que cambiar, hay que hacer teshuvá, hay que transformar nuestro ser, hay que dejar de ser quien era. ¿Sí? De esta forma hay que ser hombre, y lo digo ya de frente, hombre o mujer, hay que corregir, hay que ir a las personas que hemos herido, que hemos fallado, que hablamos mal de ellas. Yo pensé que iba a hacer esto, que dijo aquello y tal, y de ahí salió todo un problema. Más adelante se va a hablar de esto, cuando está en juego el honor de otra persona y se le expuso y se volvió por un error, por una mala interpretación, aún porque sea verdad, y se expuso a otra persona y se avergonzó, se hizo quedar mal, se sigue haciendo lamentablemente, buscando defenderse, como que no, hey, yo soy inocente. No, hay que ser hombre, hay que hablar de frente con estas personas, hay que restablecer nuestra relación con esas personas. De hacerlo, y también se va a hablar más adelante cuando perdón, ya eso fue parte de lo que se tocó en cuanto al chivo expiatorio, a Kippur. Si no se arreglan esos problemas interpersonales, no hay perdón, y lo dijimos anterior. Eso es como decirle, dar una bofetada a Kadosh Baruj Hu y decirle, no me interesa tu perdón, no importa, no me interesa tu perdón. Yo sigo en mi burbuja, creyendo que te sirvo y que tú me amas, ¿sí? Pero no corrijo, ¿sí? Y tú me perdonas, no hay perdón. Si no se corrige, no hay perdón. Hay que enfrentar las cosas, hay que incluso a las personas involucradas, dice, hay que, así como se involucraron para mal, hay que hacer teshuva y hay que hacer que retornen. Que retornen de que si no pecado, que retornen de lo que oyeron. Y a través de uno mismo, que en este caso falló, rectificar y hacerles consciente, miren, yo fallé, yo hice esto, hacerse responsable. Lamentablemente en este mundo de shekel, de mentira, eso es humillarse. Esto es en la Torah, esto es ser hombre y ganarse el mundo venidero. Explica aquí de qué casos, cuáles casos estamos hablando para seguir profundizando con las palabras de Rambam. Dice, de las transgresiones de carácter interpersonal, como dijimos, entre las personas, pero las transgresiones, y es importante, entre el hombre y entre Hashem, no se hacen públicas, no se hacen públicas entre el hombre y entre Hashem. Y el hecho de revelarlas es un atrevimiento, porque estaría demostrando en este caso la persona que no se avergüenza, que no le importa pecar contra Hashem. Y es lo que le enseña a los demás. No, sino ha de retornar a Hashem, bendito es Él, en su corazón. Pero detallar sus transgresiones, ¿a quién? A Él, en privado. Confesar también a Él. Y públicamente hacer una confesión simple, sin detalles, es decir, sin detalles de la transgresión, como por ejemplo he cometido una transgresión contra Hashem, de lo cual hoy me arrepiento y pues, me esforzaré para así, no decir cuál fue, no decir cómo fue, no dar detalles, nada de eso, es entre tú y Hashem. Es bueno para el que está, perdón, es bueno para él que estas faltas no sean reveladas, como expone. Alabado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su falta indulta o su falta encubierta, como dicen otras versiones de esa traducción. Gracias a que haber reencaminado, ¿sí?, en la senda de Hakadosh Baruj Hu, ¿sí? O sea, su pecado, su transgresión no es encubierta si no retorna. Si no retorna, sea contra el hombre o sea contra Hashem, si no hay retorno y si no confiesa y corrige, sea con el hombre nuevamente, o sea con Hashem, según la ley y la regla que aplica, no es posible que su pecado sea encubierto. Y Akadosh Baruj Hu encubre su pecado si él corrige, hace una verdadera teshuvá. Salmos 32.1, muy famoso. Muchas personas lo leen, pueden reflexionar en su corazón, pero si no sale de su corazón, ahí quedó, no hay efecto, no va más allá. No va más allá. Entonces, el momento propicio para la teshuvá. ¿Cuándo es ese momento propicio? Si bien la teshuvá y el clamor son siempre favorables, en los 10 días de Rosh Hashanah a Yom Kippur son ahora más propicios, o sea, hay mucha más probabilidad,
de que se ha perdonado, que se ha oído, y son recibidos por Hashem de inmediato, dice, de inmediato, como expone, busquen a Hashem cuando se lo pueda encontrar, invóquelo mientras está cercano. Cuando es eso, tiempo de Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento, ese es el momento para hacer todo nuestro esfuerzo y de esta forma para conseguir el perdón de Hashem, restablecer toda nuestra relación con todas las personas y contra Hakadosh Baruj Hu, y de esa forma demuestro que lo busco cuando él puede ser hallado y ahí encuentro Teshuvah y encuentro perdón. Ahora, ¿en qué caso estamos hablando? Sigue dando más casos y más ejemplos. En el caso de que un individuo es esto. Pero una congregación, siempre que vuelva en Teshuvah y clame en todo corazón, sus pedidos son respondidos a Kadosh Baruj Hu, como expone, como tenemos nosotros a Hashem, nuestro Elohim, cada vez que lo invocamos. Cuando lo invocamos como pueblo, cuando hacemos Teshuvah todos juntos como pueblo, de esta forma tendremos la garantía de tener de parte de Hashem ese favor especial. Y no hay tiempo para ello cuando es de esa forma, que involucra a toda una comunidad. ¿Cómo funcionan las confesiones en Kippur? Seguimos aquí profundizando. Aquí va cada vez más, se pone mejor. Dice, en Yom Kippur es el momento de Teshuvah para todos. Tanto para el individuo como para la congregación. Es la culminación de la absolución y el perdón para Israel. Por eso, todos están obligados a volver en Teshuvah y confesarse en Kippur. El precepto de la confesión en Kippur consiste en que comience a confesarse, ¿sí?, en la tarde, antes de la comida previa a Kippur, ¿sí?, luego de la cual comienza el ayuno. Pues quizás el individuo muera por atragantarse en la comida antes de hacer las confesiones. Aunque haya confesado antes de la comida, vuelve a hacerlo ahora en la noche de Kippur, o sea que es Arbit, plegaria nocturna, luego en Shaharit, luego en Musaf, luego en Minja y por último en Neilá, que es la plegaria especial de Kippur, la más elevada, donde venimos implorando perdón a Hashem, rectificando nuestro ser, nuestra alma, y llega al punto, al clímax, parte más elevada de nuestra plegaria. ¿Dónde se confiesa? Pregunta. Exactamente dentro de la plegaria de la Midá. Los individuos lo hacen ahí en la Midá y el oficiante lo hace en medio de la Midá. Los individuos, perdón, lo hacen luego de la Midá y el oficiante en medio de la Midá, que es en este caso la cuarta bendición. Esto, la cabeza, imagínense, una persona que falla después de Kippur, tiene que esperar a Kippur para que tenga, ya vimos así, cuáles son las reglas según el tipo, el nivel de transgresión, se hace Teshuvah, si uno está condicionada solo por la Teshuvah, uno está condicionada solo por Kippur, uno está condicionada solo después de Kippur. Recuerden, si trae Isurim, sufrimiento sobre su vida, y después llega el punto más elevado donde la muerte solamente puede expiar y ya, después de ahí no hay, si no, perdió todo, si hay caret, si hay otros tipos de misbot graves, es complicado. Ver el primer video donde se exponen un poco y se amplían estos términos. Pero dice, después de todo eso y ver la gravedad de este asunto, antes de la comida, o sea, llegó. Nadie garantiza que no llegue al próximo Kippur, pero llegamos la tarde antes de Kippur y dice que se confiese antes de la comida. Y pone un ejemplo que parece irracional. No sea que se atragante. Comiendo para entrar al ayuno, se atragante y muera. No se confesó. Hágalo antes. Esto nos da una visión mucho más amplia de lo importante, de la necesidad, de la sinceridad y lo más, que es lo más cumbre. Absolutamente nadie puede garantizar que dentro de una hora me puedo arrepentir. O sea, hágalo ya. Este es el momento. Hágalo ya. La confesión acostumbrada por todo el pueblo, en este caso de Israel, es cuando dice, pues hemos pecado. En todas las, tenemos una sección, una fracción, algo, no como Kippur, pero sí algo, esta frase, en todos nuestros rezos, Shaharit Minja, que dice, Abal Anachnu Hatan, nosotros hemos pecado, hemos fallado, hemos todo lo que es el Tajanú, las confesiones, esa es la estructura, por decirlo así. Y esto es lo principal de la confesión. ¿Sí? Las transgresiones que se hayan confesado en el Kippur anterior se vuelven a confesar en el Kippur siguiente.
Por más que el individuo permanezca arrepentido, que no lo haya vuelto a cometer, como expone, pues reconozco mis transgresiones y mis faltas están frente a mí constantemente, Tehilín 51:5. Sí, podemos decir, no, porque ya yo no hice más eso. Sí, pero constantemente, o a entender y confesarte, Hashem, no es para autoflagelarte, es Kippur, llegaste a Kippur, volver a repetir, en este caso, constantemente, todos los años, a pesar de que hay, ejemplo, hay 10 cosas en las que me estoy arrepintiendo, y ya pasé 2, 3 años, y voy corriendo, y ya, yo creo que ya no las cometo todas. Entonces, ¿qué? ¿Reduzco al resto? No, sígalo haciendo para que lleve constantemente su nivel de comprensión, de elevación espiritual, con una conciencia mayor al servicio del Creador, y de esta forma evite incluso volver a fallar. Entonces debe repetirlo de esta forma. Ahora, Saif 9. Desarrollando ahora más sobre lo que hablamos y ya hemos tocado superficialmente. Aquello que está relacionado a las transgresiones entre el hombre y el hombre y entre el hombre y Akadosh Baruj Hu. Dice la Teshuvah y Kippur. Aquí es donde vienen los niveles, sobre. Aquí es donde vienen los niveles de la escalera, de cómo son perdonados, en este caso, nuestras faltas. Dice, la Teshuvah y Kippur solo expían las transgresiones entre el hombre y Hashem. ¿Sí? Hablando de esos niveles de entre hombre y hombre Hashem. La Teshuvah y Kippur solo expían las transgresiones entre el hombre y Hashem, porque claro, entre él solo puede, entre él, dice uno solo, pero o sea, no involucra a alguien más. Él solo, en donde sea que esté con Hashem, puede arreglar el asunto, puede arreglar su falla, confesándose, arrepintiéndose y volviendo a Teshuvah. Por ejemplo, en el caso de haber comido algo prohibido, haber tenido relaciones íntimas prohibidas, etcétera. Todas aquellas faltas que en este caso son directamente y afrento directamente a Akadosh Baruj Hu. Pero las transgresiones de carácter interpersonal, por ejemplo, quien hiere a su prójimo, quien lo maldice, quien le roba, quien lo difama, quien hace y sigue hablando de él, todos estos tipos de fallas y pecados nunca son perdonados, jamás son perdonados en Kippur, nunca serán perdonadas hasta que le dé a su prójimo, en este caso lo que le debía, que se reconcilie con él, que le pida perdón. Dice, y ahora dice esto, aunque le devuelva el dinero que le debía, ejemplo, caso de que hicieron un negocio, le quedó mal, no le pagó, se enemistaron por eso, viene Kippur y le devuelve el dinero. Ahí está el dinero que te debía. Dice, debe reconciliarse y debe pedirle perdón. No es suficiente con regresar el dinero. Repito, como dije ahorita, son palabras duras, pero entienda, debe ser hombre. Debe afrontarlo, entregar el dinero, dar la cara, pedir perdón, por favor, discúlpame, y buscar reconciliación. Debe apaciguarlo, debe suplicarle que le perdone. Si su prójimo no desea perdonarlo, ahora viene, porque no, yo lo intenté. ¿Cuánto lo intentaste? Es que establece las alhajas. Y esto va directo a nuestro orgullo. Si un hombre no desea perdonarlo, que el transgresor, si quien falló primero, le mande 3 amigos para que le suplique y le pida que lo perdone. Si no se apacigua con esto, que le mande gente que le hablen en segunda y tercera vez. Sigue enviándole personas, hey, esta persona está arrepentida, ya él vino, ya él lo hizo de frente, no lo quisiste perdonar, sigue, por favor, perdónalo, mira, está haciendo esto, ha cambiado, ha demostrado, envía gente, busca perdón a toda costa, búscalo a toda costa. Y dice una segunda y tercera vez. Y ahí es donde ya lo intentaste todo y verdaderamente te esforzaste, ahí es donde viene lo que ponen de primero, y no es así, va de último. Si no apaciguaste de esta forma a la persona que la ofendiste, lo deja y se va, ya lo intenté todo. Y el que no perdonó al transgresor inicial, se vuelve ahora el transgresor. O sea, cambiamos la moneda, cambiamos la cara de la moneda, de la ficha, como usted lo quiera ver. Cambiamos los papeles. Ahora yo soy el ofendido. Viene alguien que me ofendió a pedirme perdón. Debo ser accesible al perdón. Porque si yo continúo mi obstinación porque me ofendí en mi orgullo de ofendido, estoy intercambiando ahora la transgresión y diciéndole, tranquilo, dame todas tus transgresiones y vete tranquilo. Yo me quedo con todo este resentimiento. Yo cargo con todas las culpas y yo voy a ser castigado y me gano el Gehinnom por mi orgullo. Vete libre. Tú que me ofendiste, ahora vete libre. Claro, no es que queramos decirle al otro, no seas libre, sino que es irracional. La cura o el perdón es la cura para mí, ¿sí? Para mí mismo. Si yo no perdono al otro, me hundo yo.
Entonces, debe ser la persona accesible al perdón. Y de esta forma, si entonces no perdona, suerte, suerte para esta persona. Pero si se trata de su maestro, ahí cambia ahora. Que vaya incluso 1000 veces hasta ser perdonado. Con su maestro, con su rabino. No lo considero su rabino. Con el rabino que le formó y usted no acepta como rabino, debe también restaurar la relación. Está bien, siga su camino, no tienen que ser los mejores amigos ahora. Siga su camino, siga con una nueva comunidad, un nuevo camino, un nuevo país, nuevos rabinos, nueva comunidad X. Pero debe, como Yehudí, restaurar la relación con el rabino si no lo considera su rabino, si ya no lo considera su rabino, si tuvo problemas. Y dice, hasta 1000 veces, hasta conseguir que le perdone. Pero si fue el que me ofendió, sí. Pero es el maestro, fue tu maestro, es una autoridad, es un maestro, es el rabino. Debes restaurar esa relación. Sí. Ay, esto es un problema bastante grande. Después nos compara, al no hacer esta acción, nos compara con los Rashaín, dice, con los Goín perversos. Ya vamos a ver. Y esto es sobre no guardar rencor, que es el próximo tema, el Seif Yud, el número 10. Guardar rencor. ¿Sí? Sea que ofendiste a alguien, sea que te ofendieron, sea que era con el rabino, con tu rabino, con un rabino. Guardar rencor, prohibido de Oraita. Dice, el individuo tiene prohibido actuar con crueldad. Y relacionado con lo anterior, ahora más explícito, dice, y no reconciliarse, prohibido. Con quien haya pecado contra él, dice, sino que debe ser fácil de apaciguar y difícil de enojar. Cuando el transgresor le pida disculpas, que lo perdone de todo corazón y con ganas, incluso si lo hace sufrir, o si lo hizo sufrir y cometió un gran pecado contra él, no ha de vengarse ni guardarle rencor. Una mitzvah de Oraita. Dice, esta es la senda de la descendencia de Israel y sus sentimientos apropiados. Este texto, esta frase, me encanta. Esta es la senda de la descendencia de Israel y sus sentimientos apropiados. Si no cedemos de una vez por todas a ese mal rasgo que tenemos, esa midot llena de orgullo que nos impide restablecer relaciones y perdonar o pedir perdón, nos compara, incluso Rambam dice, pero los gentiles crueles no actúan de este modo, como la senda y la descendencia de Israel. Dice, sino que guardó su ira para siempre. Si se comportan los gentiles, dice Amós 1:11, sino que guardó su ira para siempre. Así expone sobre los gibonitas, debido a que no perdonaron o no perdonaron ni se reconciliaron. Los gibonitas no son parte de los israelitas, solo tenemos en Shemuel, en 2 Shemuel 21:2. No corregimos este mal carácter, no importa. No importa que nací de mamá judía, de papá judío, no importa que abandoné la idolatría y hice conversión, no importa que fue una conversión jalaica, no importa que fue de Rabanut, no importa absolutamente nada. Si nuestros pasos y nuestra forma de conducirnos no es como la estirpe de nuestro padre Abraham, de nuestra descendencia, de todo el pueblo de Israel, de la forma adecuada de conducirnos como pueblo de Israel, sorry, no hay perdón, no hay favor, no hay beneficio, no hay no hay nada. Si nos comportamos de esta forma, y dice Rambam de forma clara. Pero los gentiles crueles no actúan así, Si entonces no actúo así, si sigo en enemistad, si no supero las relaciones, los problemas, con todos los argumentos válidos, y no busco relacionar esa situación, me comporto y sigo siendo como, y dice, no cualquier rayado, no cualquier gentil, como los gentiles crueles. Entonces es necesario restablecer, está bien, no hay que ser amiguitos todo el día y estar abrazados nuevamente, está bien, se entiende, habrán diferencias, pero cada quien siga su camino, pero restablezca la relación, busque corregirlo, si no, sorry, no existe nada que lo valide. Pedir perdón a un fallecido, ahora sí el último safe, pedir perdón a un fallecido, ¿cómo se hace esto? Quien te agrede contra el prójimo y este muere antes de que él haya pedido perdón, que lleve 10 personas a tumba y que diga, perdón, he pecado contra Hashem, el Dios de Israel, y contra esta persona haciendo tal y tal cosa, pues una transgresión contra el prójimo es igual que transgredir contra Hashem.
Dice, si le debía dinero, que se lo entregue a sus herederos. Si no sabe quiénes son sus herederos y no es posible saberlo, que se lo entregue entonces a un tribunal rabínico y que se confiese. O sea, no hay excusas, no hay forma de escapar de la corrección y de hacer una teshuvá. No hay forma de escapar. Hay opciones y siempre se puede hacer. Hay que buscar las miles de maneras, con mi maestro, con el rabino, con mi rabino, hasta que me perdone, con otras personas hasta 3 veces después de intentarlo todo y ya soltarlo, dejarlo así, no tampoco conservar un rencor porque no me perdonó, soltar todo eso y de no comportarme debidamente sería como un gentil cruel, lamentablemente, y vuelvo a hacer énfasis, no importa que sea judío de nacimiento, converso acercándome a la Torah, Benen, Noah, de Rabanú, de la Jala, no importa, si me comporto como los gentiles crueles, no soy nada. Seamos entonces, sigamos los pasos de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, guardemos Torah, sigamos aprendiendo, entiendo, no sabía que todas estas leyes no las conocía, ahora las conozco, trabaje en su corazón y permita que Hakadosh Baruj Hu lo lleve ahora a un mayor nivel. Lo dejamos hasta aquí, seguiremos posteriormente con el capítulo 3. Hablaremos de los virtuosos, que son los sadiquín, los perversos, rashaín, y los intermedios, los benonim. Vamos a ubicar todos esos conceptos y a ver y evaluarnos y poder entender cómo ubicarnos y cómo buscar ser uno de estas posiciones o de estas virtuosos o no virtuosos, alejarnos de esto o incluso de ese camino intermedio, buscar siempre ser un virtuoso y un sadik. Baruch Leolán, amén, amén.